Saludos. En esta clase vamos a ver lo que son los géneros literarios. Cuando hablamos de literatura, existen muchos tipos de obras. ¿Sí? Existen cuentos, existen novelas, existen poemas de diferentes tipos, existen obras de teatro también, tragedias, comedias, dramas. Existen muchos tipos de obras literarias. Estas se clasifican en géneros por determinados rasgos que tienen en común. Existen tres grandes clasificaciones para los géneros literarios, que es lo que vamos a ver en esta clase. Los tres grandes géneros literarios son el género épico, el género lírico y el género dramático. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Cuando hablamos del género épico, hablamos del género que narra. Por excelencia, podríamos decir que el sinónimo de género épico es género narrativo, que de hecho hablar de género narrativo es algo más moderno y hablar de género épico es un poco más antiguo, pero lo que me interesa en esta clase es que entiendan la esencia de lo que es cada uno de estos géneros. Entonces tenemos este género épico cuya característica esencial es narrar. ¿Sobre qué narra? Sobre algo externo, ¿sí? Sobre un él o ella, sobre ellos o ellas, o sobre un eso, ¿no? Sobre un algo. Se narra sobre eso. Y esto se trata de hechos externos, ¿no? Es decir, lo que hace el género épico es narrar sobre alguien, sobre algo, que corresponde a hechos externos, ¿no? A circunstancias. ¿Y en qué lo encontramos presentes estas narraciones? En mitos, leyendas, en las anécdotas, en los cuentos, en las novelas, ¿sí? Entonces, eso es lo que caracteriza al género épico. Veamos el siguiente género. El género lírico. Su característica esencial es describir. El épico narraba, ¿no es cierto? Contaba historias. El lírico describe, y describe al yo, a los sentimientos internos del yo, ¿no? A lo que una persona siente. Eh, Describe mi estado emocional, por ejemplo, mis sentimientos, respecto a circunstancias también, respecto a lo que pienso, a lo que me está afectando, ¿sí? Pero lo esencial en el género lírico es hablar del yo, describir las emociones, ¿no? Y para eso utiliza pues un lenguaje especial, ¿no? No me interesa en esta clase tanto ver las características formales, porque tanto en género épico como en el lírico tienen sus características formales. Lo que me interesa en esto de los géneros literarios es entender la esencia de cada uno de los géneros. Entonces, resumiendo, el género épico narra circunstancias, hechos, acontecimientos que le suceden a un alguien o a un algo, ¿sí? Y que lo vemos presentes en novelas, cuentos, etc. En el género lírico, lo que encontramos en las obras literarias que pertenecen a este género son descripciones de un yo, de lo que un yo siente, de lo que un yo piensa, las emociones que tiene este yo, ¿no? Entonces abarca el mundo interno del escritor y lo tenemos presente o se manifiesta a través de poemas, ¿no? Esa es básicamente la característica que tienen pues sus circunstancias formales. Finalmente tenemos el género dramático, el cual lo que hace es representar. Representa las acciones de un tú, ¿sí? Y los conflictos humanos que se ponen en juego, ¿no? Cuando hablamos del género dramático, estamos hablando del teatro. Entonces, lo que tenemos es la visualización de un tú, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a un teatro a ver una obra, presenciamos a unos personajes, ¿no es cierto? A seres que están frente a nosotros, eh, que corresponderían a un tú. Yo estoy viendo a un tú que está actuando en torno a un conflicto, la amistad, la traición, eh, no sé, un robo, etc. Las obras de teatro se enfocan en representar los conflictos humanos. Eh, en el género épico era la narración de un hecho externo. En el género lírico era la descripción de los sentimientos, ¿no? En el género dramático lo importante es las relaciones sociales entre varios tú, entre varios
ustedes, ¿sí? Entre varias personas que nosotros estamos visualizando en ese momento, ¿sí? Entonces, el otro era más, el género lírico era más interno, ¿no? Más interior. El épico más externo. Este de aquí es más la observación de cómo se dan las dinámicas sociales, ¿no? Cómo reaccionamos, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, o cómo reaccionamos a partir de la amistad, del amor, etc. Entonces, lo importante en el género dramático es visualizar estas relaciones entre las personas y esos conflictos que se generan en torno a esas relaciones. Ese tú actúa, ¿no? Es decir, interpreta a un personaje, realiza acciones, habla, todo eso tiene que ver con actuar, ¿no? Es decir, dialoga con otra persona o a veces dialoga solo, eh, se mueve, muestra sus gestos de ira, de tristeza, de resignación, etcétera, ¿no? Y lo encontramos presente en las obras teatrales, ¿no? Que igual ahí también hay sus características formales, ¿no? Y existen subgéneros, hablando del género dramático, como por ejemplo la tragedia y la comedia o el drama, ¿ok? Entonces, esto es lo esencial de las obras literarias. En cuanto ya a los aspectos formales, pues existen también subgéneros, ¿no? De cada uno de estos grandes géneros literarios, pero no es esta la función o el propósito de esta clase, es decir, analizar cada uno de ellos. Lo que me interesa es que entiendan la esencia de las obras literarias. Existen básicamente tres formas de concebir a las obras literarias. Una enfocada en un él, otra en un yo y otra en un tú. ¿Sí? Entonces, y eso eh, manifiesta, o sea, tiene determinadas circunstancias, ¿no? Es decir, eh, produce determinados o diferentes efectos en las personas que presencian, que leen estas obras o que visualizan en el caso del teatro, ¿no? Estas obras. Pero todas están relacionadas con el ser humano, con sus problemas, con las circunstancias, ¿no? Y en los tres casos es una forma de entender, pero de diferentes maneras, nuestra esencia como seres humanos. Listo, eso sería todo por el día de hoy. Esta es la clase que quería indicarles y espero pues que haya estado bastante claro. Listo, que tengan un buen día. Hasta luego.